Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a todas en esta mañana. Casa de Oración Chula Vista, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo de parte de todo, de la iglesia, de parte del pastor y mía. Y bueno, pues damos la bienvenida también a Elena. Hola, buenos días. Dios les bendiga, mujeres. Buenos días. Yo creo que ya estamos listas. Tenemos nuestra Biblia, nuestro cuaderno de notas para poder continuar con este tema que ya iniciamos el martes. Y el tema que vamos a ver es ¿qué dice Dios? La segunda parte. Como ven, ya la introdujimos. A quienes no la miraron, les pedimos de favor que se conecten a Casa de Oración Loma Dorada, porque ahí miramos la primera parte, donde respondimos a la pregunta ¿qué dice Dios sobre la muerte? Y bueno, la celebración de la muerte a los muertos pues no es nada novedoso. Y nosotros queremos, antes de continuar, pues vamos a orar, dice la hermana, vamos a orar, y de hecho vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para continuar nuestro tema. Padre, gracias te damos, Señor, en este día en que hoy estamos reunidos, Señor, cada una de nosotras para estar sentados a tus pies y escuchar la instrucción de lo alto, Padre. Te rogamos que tú seas en cada una de nosotras, que tú fluyas, sea el fluir de tu Espíritu Santo, fluya tu verdad, Señor, a cada corazón que se ha conectado, Señor, para que reciban también, Padre, la verdad, Señor, esa verdad que les hará libre, Padre, y que esa misma verdad nos santifique, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, les comentaba que la celebración a la muerte, a los muertos, no es nada novedoso y proviene aproximadamente, no es un dato fijo, pero 2500 años atrás, el culto y origen pagano de un pueblo antiguo celta que cada año tradicionalmente se celebraba y aún se celebra. Era una costumbre que ha trascendido de siglos a siglos y por la migración irlandesa influyó a otros países como a Estados Unidos, en Minnesota, en Roma, a raíz de la conquista. Y bueno, ¿cómo fue que ha llegado estas celebraciones? Y hablando, por ejemplo, de Halloween, el Día de Muertos en México también, y en muchos países esta celebración es desconocida, pero en los años 70 más o menos se comenzó a internacionalizar a raíz de películas, caricaturas. Ahora vemos, ¿no?, Los Simpsons, en los 80s, 90s, en los anuncios, los comercios, ahora con las redes sociales. Pero en esas fechas se empezó a popularizar como una actividad donde se invita a todos a participar y como una fiesta, continuando con una costumbre, continuando con una tradición. Y vamos a definir lo que es una costumbre y lo que es una tradición. ¿Nos puedes decir qué es costumbre? Sí, costumbre, tradición, ¿es una creencia, es una leyenda, es un mito o es un hábito? Entonces, por eso vamos a ir entrando un poquito más a este tema, pero tradiciones y costumbres son algo de lo que estamos nosotros rodeadas. Hay buenas tradiciones y hay buenas costumbres que no nos afectan en el sentido espiritual ni tampoco emocional, y salvaguardan también la integridad de los valores puestos por Dios. Pero hay tradiciones y hay costumbres que tenemos sí que identificar qué es lo que no le agrada a Dios. Y nuestro tema de hoy es ¿qué dice Dios acerca de estas costumbres que se celebran en estas épocas, como muertos, como el Halloween? Y vamos a ver qué dice Dios. Para eso vamos a leer Deuteronomio 18 del 9 al 14. Moisés continuó diciéndoles: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo.
Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. De esa tierra. Entonces, un consejo que nos debe de quedar muy claro y muy, muy claro en nuestro corazón, como dice la Escritura, que Él va a poner sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón para amarlas, para obedecerlas, que quede bien claro, porque este tipo de cultos paganos, idolátricos, ofenden obviamente a la verdadera adoración que es a Dios. Y el pueblo debía identificar, aprender a identificar. Y se me hace hermoso porque Dios habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros como un padre que instruye a sus hijos, a su pueblo, lo está instruyendo, le está mencionando, le está advirtiendo. Y esto lo podemos ver como una advertencia, como cuando a los hijos les decimos, mira, no vayas a cruzar, todos cruzan la calle, no les ha pasado nada, a uno les ha pasado, pero tú no la cruces porque te va a pasar. Entonces, Deuteronomio 18:9 habla específicamente cuando entres a la tierra, y sabemos que Israel fue una nación elegida por Dios y a esa nación le dio sus mandamientos, sus decretos, estatutos, ¿para qué? Para salvaguardar la integridad, la protección, y para que por medio de esa nación se diera a conocer quién es el verdadero Dios. Entonces, todas las naciones en ese deseo de adorar y de buscar las respuestas entraban en prácticas repugnantes. La palabra de Dios en otra versión, aquí el que tú leíste decía que esas naciones que vivían ahí hacían costumbres horribles, terribles, esa es la palabra, que no agradan a Dios. Costumbres terribles. Y en esta versión dice que hacían abominaciones aquellas naciones. Y la palabra abominación, para nosotros identificar a qué se está refiriendo con las costumbres o con las tradiciones terribles, está hablando de algo repugnante, asqueroso, algo que causa a Dios aversión y que por ende debe de a nosotros causarnos aversión. Identificar algo que no está correcto debe causarnos aversión, algo horror, aborrecimiento, repugnancia, asco, odio, algo vergonzoso, como muchas veces nosotros podemos, bueno, yo les estaba enseñando a unas personas, a unas personitas, y les estaba diciendo de lo que pudiera ser repugnante, y les digo, imagínate que alguien te vacíe el vómito, o sea, regrese lo que tiene en su estómago y nos ha pasado con los niños cuando se enferman del estómago, cuando son tus hijos, tú dices, y vas y los limpias, no los vas a dejar sucios. Pero si quien sea pasara y te ensuciara, te causaría una aversión, un rechazo a algo que no debe, o sea, no debe de pasar. A eso se está refiriendo. Esas personas tienen aversiones, causan aversión sus prácticas, causan vergüenza sus prácticas y están bajo una maldición. Esa es otra cosa muy importante. Y para cerrar el comentario, bueno, con unas sencillas palabras podríamos decir que a Dios le causa asco lo que las personas somos capaces de llegar a hacer cuando no conocemos a Dios. Deuteronomio 18:10, vamos a ver algunas de las cosas que estas personas tenían como costumbre practicar. Y Deuteronomio 18:10 dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Entonces aquí vemos las prácticas repugnantes, vergonzosas, que tenían bajo maldición y causaban una aversión al Señor, y que debía causar eso mismo en el pueblo. Imagínate, esos cultos paganos no solamente lo hacían, sino llevaban a sus propios hijos, a sus pequeños, a sus jóvenes, a sus
a las personas que a sacrificar, Sí. pasarlas por el fuego, era que las ofrecían a sus dioses bajo unos rituales donde morían. Esas personas inocentes morían, pero no solamente era el culto, eso, aparte de eso, entraban en terrenos donde tenían prácticas de adivinación. Ellos pretendían, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10, que pretendían predecir el futuro y se dedicaban a la hechicería. Era una manera y una forma de vida a la cual el pueblo de Dios debía de identificar para no ponerlo por obra a ellos, poder identificar con mucha claridad. Pero la realidad, en un comentario bíblico, dice que los hombres siempre han estado tentados a traspasar el misterio de su porvenir. A toda la gente le gustaría saber que no conoce a Dios, porque los que conocemos a Dios sabemos lo que el Señor nos dice en un futuro si le amamos, ¿no? Sí. Pero la gente quiere conocer su porvenir, consulta a los adivinos, y en esa época había falsos profetas, gente que respondían a las preguntas de los reyes, a las preguntas de aquellos que estaban bajo un poder, aquellos que tenían una necesidad de tomar una decisión, aquellos que tenían una necesidad de sanidad, de necesidad de paz, problemas familiares, iban y acudían. O sea, no tenían opción, ellos vivían lejos del conocimiento de Dios. Entonces, pero la gente en realidad tiene una necesidad de conocer. Entonces, ahora hablaríamos como los que anuncian el horóscopo y la gente que está enlazada espiritualmente a querer conocer su futuro. Sí. Bueno, están las cartas. Sí, está la lectura de las cartas, la lectura del café, la lectura de la mano. La gente quiere saber del amor, la gente quiere saber acerca de si va a tener éxito en su negocio, cómo le va a ir, si tiene algún problema, quiere saber la solución. Es lo más fácil. Y encontramos en la escritura al rey Saúl, cuando ya Samuel, el profeta Samuel ya había muerto, que los filisteos iban a ir en contra de ellos, y él se dio cuenta, y él se atemorizó, se llenó de miedo. Tenía angustia, tenía un problema. Tenía angustia, tenía un problema, pero también dice, ¿qué voy a hacer y cómo le voy a hacer? Ya no está Samuel. Y dice la escritura que él ora a Dios, pero Dios no le contesta. Y él se desespera, él quiere la solución rápida, él quiere la respuesta rápida. Y dice en 1 Samuel 28:7, por eso ordenó a sus oficiales, busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Es una necesidad, es como el traspasar esa línea que Dios ha delimitado por la protección. Y en este caso el rey Saúl, que era el rey de Israel, no tomó en cuenta y no tomó en serio los estatutos, los principios que gobiernan bajo un gobierno teocrático. La teocracia gobernaba y él tenía que estar aferrado a Dios, y en lugar de eso quiere las cosas ya. Y así pasa, la gente ya quiere su solución, no quiere tener una relación con Dios, quiere solución al problema, quiere solución a su situación económica, a la falta de amor, ya quiere, en ese momento. Y entonces se puede caer en esa trampa como le pasó a él. Dice, sí tenía conocimiento. Él tenía conocimiento, pero no tenía temor de Dios. Así es. No tenía la convicción de la palabra de Dios, a pesar de que tenía la palabra y la sabía, no tenía convicción. Pero aquí el problema es el temor de Dios. Así es. La falta de temor. Sí, los celtas, los egipcios, los romanos, los babilonios, los filisteos, todas las naciones que llegaron a rodear a Israel, todas tenían esas costumbres. Se rodeaban de brujos, eran parte de su corte estar con sus consejeros,
Imagínate todos los días que entrara el rey y el brujo, ¿no? Léeme por favor que me depara el destino ahora. Y era parte, porque un alma que practica esas cosas queda enlazada y queda hecha una persona esclava. Ya no da un paso si no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Entonces, los celtas, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, eran los encargados de consejo, los encargados de juicio, eran los encargados de política, eran los encargados de educación, de manera que su sociedad o su pueblo, ellos regían, y todas estas prácticas eran parte de la vida cotidiana para ellos. Ser una encantadora, adivino, mago, consultaban a los muertos, era algo natural para ellos, era algo cotidiano. Y eran parte de sus celebraciones, hacían sus fiestas, tenían muchas fiestas, no nada más esta, pero la fiesta del 31 de octubre era una de las principales, porque para ellos terminaba su año y tenían que ver qué deparaba el destino para el siguiente año, como hoy mismo en los horóscopos, los brujos que buscan qué dicen los astros, qué dicen las cartas, qué dicen los chamanes, y todo eso es parte de todo ese tipo de prácticas ocultistas. El verso 11 de Deuteronomio 18 dice: no se halla en ti ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y vemos en Primera de Crónicas 10:13 la consecuencia que el rey Saúl tuvo por haber consultado a una divina. Dice: así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una divina. Así de grave es esta práctica del hombre delante de Dios. La palabra de Dios dice que perfecto debemos ser. En el verso 13, termina el 13 y el 14 de Deuteronomio 18, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Israel estaba rodeado de pueblos idólatras, y algunos de sus reyes cayeron en la trampa mortal, entre ellos Saúl, como el que estamos mirando. Llegó a Salomón, el hombre más sabio, para que nosotros temamos a Dios. Eso es parte importante y clave para una vida que esté bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. No es solamente conocer, sino llevar a cabo en nuestra vida, obedecer a Dios con un respeto a sus lineamientos. Y Salomón llegó a caer, el hombre más sabio de todo Israel llegó a caer, casándose con mujeres que hacían cultos idolátricos, y él lo permitió, y eso lo llevó a enlazar su alma. También Acab y Manasés, que es uno de los reyes que fue un caos en la nación de Israel. Todos estos reyes tuvieron algo que ver con las prácticas idolátricas, pero en el caso de Manasés llegó a ser uno que él mismo lo practicó, la adivinación. Él se dio a la lectura de los astros, tenía todo, él se creyó ser uno que servía a lo malo. La palabra de Dios en Segunda de Reyes 21:2 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. Se obtuvo en poco todo eso y se dio. Hoy en día estamos rodeadas de cultos que a la luz de la Escritura nos permiten ver la idolatría. Cuando nosotros vemos estos versos del Deuteronomio 18, del 9 al 14, vamos a poder identificar, y espero que si hay dentro de tu casa, cerca de tu casa, con tus familiares, podamos nosotros tener la valentía y la sabiduría para poder llevarles el conocimiento de la palabra de Dios, porque son cosas idolátricas, es ocultismo, las almas se exponen de una manera que lo podemos notar en la televisión, en las caricaturas, en las películas,
Y muchas de las cosas que hacen en las películas solamente es una manera de que te muestran lo que realmente ellos viven, a lo que creen, y enlazar a las personas a ese tipo de prácticas. Miré un anuncio que estaba dirigido a adolescentes, de hecho lo están pasando, y son dos jóvenes vestidos así muy, pues, como un adolescente, porque esa es la imagen para un adolescente, y empiezan a decir, a ver, vamos a ver cómo es tu temperamento según tu signo, y empiezan, y esa es una manera que despierta el interés a los jovencitos, a los adolescentes, eso nada más es uno que está pasando, pero hay muchas maneras en las cuales se presenta a través de juegos, a través de conversaciones, y la misma palabra de Dios nos instruye y nos dice que las buenas costumbres se pueden corromper a raíz del tipo de conversación que se trae, pero si están dentro de un círculo de amistades, con familiares, y donde se están dando este tipo de conversaciones, puede un alma llegar a contaminarse. Y nosotros debemos de estar muy apercibidos, muy con los ojos abiertos, muy despiertos. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignorar habla de que me estoy instruyendo, estoy conociendo la palabra de Dios, estoy pudiendo identificar. Esto es muy importante porque el conocer la palabra de Dios nos da el discernimiento, nos permite conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. El culto a la muerte está vigente. Hay gente que se enlaza por querer tener o alcanzar algo, una meta, éxito, el amor, y eso está vigente todavía. La gente hay cultos que se disfrazan de diversión como Halloween. Dicen, pero ¿qué tiene de malo si me disfrazo de princesa, me disfrazo de un osito? ¿Y qué tiene que de dulces? ¿Qué tiene que...? Sí tiene, porque todo está enlazado exactamente al culto. Miren, los celtas se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus de los muertos, eso es lo que ellos creían. Arreglaban sus casas de la peor manera para supuestamente ahuyentarles, que se pudieran espantar. Intercambiaban una lámpara a cambio de la ofrenda para ofrecerla, a cambio de esa ofrenda, para que esa ofrenda fuera ofrecida a su dios Amai, que era el dios de la muerte. Pedían ganado, cosechas y vidas humanas, símbolos que predominan hasta hoy en día con el intercambio. La palabra de Dios en 2 de Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hablamos del disfraz. Por cierto que Saúl se disfrazó para se quitó su atuendo de rey y se disfrazó para poder, y es una manera de ocultar una identidad. Y Satanás sabe ocultar su identidad, se disfraza como si fuera algo divertido, algo muy inocente, sabe cómo y de la trabajar manera para atraer a pequeños, para atraer a jóvenes, para atraer a familias. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, no se nos está permitido todo eso. En 2 de Corintios 11:15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La misma palabra nos va a ir dando luz de si es o no es. Las prácticas idolátricas de las naciones a las que Dios se refiere incluían, como vemos, el ocultismo. Vamos a ver ocultismo moderno. Para encontrar paz, filosofías de la nueva era, que son una de tantas es el Feng Shui, la meditación, la yoga, entre otras. Y en Efesios 2:17 nos dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo creo que debemos de saber identificar, y entre las filosofías de la nueva era, para encontrar paz, para encontrar una estabilidad emocional, un equilibrio en los pensamientos, está muy de moda la meditación
y la yoga, que incluye la meditación. Y una de las cosas que ofrece esta práctica es paz. Te dicen, bueno, si tú identificas sentimientos, emociones negativas, como estás airado, estás preocupado, estás ansioso, tienes mucho temor, tienes mucho estrés, tienes muchos problemas, mira, comienza haciendo esta práctica. Y esta práctica es antigua, no es de ahora, no es algo nuevo, como el nombre se oye así como muy, wow, la nueva era, pero en realidad estas prácticas todo el tiempo han existido. Incluyendo la práctica de Feng Shui, que lo podríamos poner como en otro de los puntos, como la superstición. Pero lo que es la meditación y la yoga son algo que nosotros debemos de encontrar. Tú dices, bueno, hacer un ejercicio de yoga no le veo nada de malo. No, en la filosofía. ¿Por qué? Porque atribuyen poderes a la naturaleza. Incluso hay quienes dicen, bueno, a cierto lugar, vestidos de color tal, levantas las manos, te conectas como con un enchufe, ¿no? Al sol, recibes la energía, si te quitas los zapatos, todo eso se oye tan inocente. Y dices, sí. Y te ponen a hacer algunas posiciones para adorar. Al sol, a la luna, tantas cosas. Y tienen que ver con eso, las respiraciones. Y una de las cosas más peligrosas, una de las cosas que Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón, estamos hablando de la mente. La meditación te lleva a que expongas la mente, dicen ponla en blanco, y entonces son campos donde el enemigo puede entrar, puede llegar a poseer igual un alma, pero también influir en los pensamientos. Y una de las causantes de estas prácticas es una aberración a la palabra de Dios. O sea, hay una aberración, hay un rechazo, hay una rebeldía. ¿Por qué? Porque está ocupada. Entonces nosotros debemos de cuidar mucho la mente. Podemos identificar todo lo que tenga que ver con la mente te pertenece, nosotros no tenemos que cederla a nada. Y la cuestión espiritual, nos la acaban de leer, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Dios dice que Él es nuestra paz. Y vino y anunció las buenas nuevas, ¿de qué? De paz. Dios vino a salvarnos, a todos aquellos que en algún momento pudiesen estar buscando en otra fuente la paz. No hay paz. Sin Cristo, sin Jesucristo, no existe paz. Él es el que nos reconcilia con Dios, el Padre. Él es el que puede tomar nuestras cargas, puede tomar nuestras necesidades, puede guiarnos con su sabio consejo, puede aliviar nuestras penas. También nos lleva a un arrepentimiento, porque muchas de las cosas por las cuales tenemos falta de paz es porque hacemos algo que está mal, o ofendemos a alguien, o pensamos, o la mente está tan viciada en cosas que no están en el orden de Dios, que causan falta de paz, y Dios es el que ofrece paz. También hay otra filosofía moderna, como las filosofías que son para sanar. Sí, es parte del ocultismo moderno, lo que viene siendo la nueva era, parte de la nueva era. Entonces hay algunas que son para sanar, como el Reiki, y el Reiki es la imposición de las manos sobre la otra persona, en donde según se transfiere energía y la persona sana. Aquí la pregunta es, ¿de dónde proviene la energía? ¿Es de Dios o es de Satanás? Es ahí donde tenemos que discernir, ¿no? Está la herbolaria, que es una práctica ancestral, y el hechicero de cualquier tribu conocía remedios a través de plantas y hacía conjuros en ellos para entonces dárselas a las personas y que pudieran sanar. No solamente podemos decir, la herbolaria, pues voy a comprar tal planta que es para eso, ¿no? No, ya lleva conjuro. Y estamos hablando de algo oculto. En Éxodo 15:26 dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios es nuestro sanador. No hay ninguna otra fuente de sanidad que no sea Dios. Y no se nos ha permitido ir a ninguna otra fuente, porque cualquier otra fuente que no sea Dios es abominación a Dios.
Yo creo que aquí es donde nos debemos nosotros buscar la dirección de Dios cuando nosotros estamos buscando la sanidad. Hay autoridades que Dios ha dejado en la tierra, como son los médicos, y hay gente que tiene conocimiento sobre la salud a través de cuestiones naturales, pero son fuentes que están respaldadas por Dios y que no te enlazan con cosas ocultistas, con espíritus, con invocaciones, con conjuros, con murmuraciones, sino que Dios nos provee de esa sanidad y provee también fuentes médicas. Entonces nosotros tenemos que también nosotros discernir a través de la palabra. Hay otros tipos de filosofías como la reencarnación, que era una de las cosas que creían los celtas y que mucha gente cree hoy. Todavía. Incluso en las filosofías de nueva era atribuyen que incluso si vas a matar a una hormiga no la mates porque es un cuerpo, es una persona que reencarnó, la cucaracha, la araña, el árbol, el perro, todo creen que son reencarnaciones. Entonces, ¿pero qué dice Dios? La reencarnación, dice Dios en Hebreos 9:27, para que tengamos bien claro qué pasa, que una persona muere y luego tiene la posibilidad de regresar a cumplir con algunas pendientes que haya dejado. No, dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, ese es el destino, eso es conocer nuestro futuro. Nosotros morimos y después viene el juicio. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica. Pero ya hemos visto qué dice Dios. Y Dios dice, el hombre vive una vez, muere y después de esto el juicio. De manera que todas las personas que han muerto estarán compareciendo con Jesucristo, y todos los que moriremos compareceremos ante el juez. Y una de las bendiciones que tenemos para aquellos, y que es para todos, no es nada más para algunos, es para todos, que Jesús vino a morir por todos y Él quiere salvarnos y Él quiere abogar por nosotros, y Él toma nuestros pecados y Él nos salva, y Él nos ha prometido a todos darnos vida, resucitarnos, y esa es una promesa que nosotros tenemos. Pero lo podemos conocer si conocemos la palabra de Dios. Otra de las maneras modernas en las que se manifiesta el ocultismo también es en juegos. Por ejemplo, está la Ouija. La Ouija es un tablero con las letras del alfabeto y otros signos que se utilizan en espiritismo. Entonces la gente las utiliza para invocar el conocer el futuro. Es una práctica de adivinación e invocación a espíritus. ¿De muertos? No. Ya quedamos en claro que los muertos no regresan, pero estamos hablando de otra clase de espíritus que se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad humana y de la irresponsabilidad también. Vamos a ver Levíticos 19:31, dice: no se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus, no los consulten, no sea que con ellos se manchen. Yo Yahvé. Y Levíticos 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces aquí vemos cómo Él advierte: no se manchen. Una de las cosas que Dios vino a darnos en Cristo Jesús fue un ropaje nuevo, unas vestiduras limpias, santas, que Él nos ha dado por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, una manera en cual una persona se puede manchar es que en un momento quieras de desesperación, y ya en ese momento, como le pasó a Saúl, y eso tenemos que poder ubicarlo como una obra que mancha, algo que aparta de Dios, algo que aleja del Señor, y eso es algo gravísimo. Otra de las prácticas modernas es la superstición.
¿Qué es la superstición, Elena? Es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Jeremías 10:1 y 10:2 dice, oíd la palabra, oíd la palabra. ¿Qué dice? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Yo creo que las supersticiones las debemos de saber identificar, como la pata del conejo para la buena suerte, la monedita de la buena suerte, una moneda de la buena suerte, el que no pases abajo de una escalera porque si no, no me acuerdo de qué trataban, pero fíjense, cuando yo estaba en la primaria, las mismas niñas, si se te cae el salero, santo cielo, el salero se te cayó, mala suerte. Si se te rompe el espejo 7 roto, años de mala suerte. Que si pasó un gato negro, miren, pobres animalitos. Tan lindos los animales. Entonces, todo eso llega a producir temor en una persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, al tener nosotros la lejanía con Dios puede causar un temor, pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, eso nos brinda una seguridad de decir, conociendo la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que si pasa el pobre gato negro, porque en ese momento, pues pobre, el gato pasó, no pasa nada. Si se te cayó el espejo, tampoco. Si el salero, tampoco, no te preocupes. Yo creo que hay cosas a las cuales sí debemos temer. Vivir alejados de Dios y estar condenados a una muerte eterna, esto es, separados de Dios por causa de esa maldad que hay en el corazón del hombre. Yo creo que es conveniente que nosotros escuchemos lo que Dios dice para aquellos que anhelamos la vida, la paz, el amor y la bendición futura, no solamente aquí. La palabra de Dios dice que nos guiará a Dios aquí y aún más allá de la muerte. Así que toda práctica que se relacione a espíritus, a muertos, a adivinación, a superstición, tiene una connotación pagana. Los celtas lo celebraban así, con las mismas cenizas de aquellos sacrificios que ellos ofrecían a Samhain. Ellos trataban de adivinar el futuro, si les iba bien, si les iba a ir mal, sus batallas, si las iban a ganar, si las iban a perder. ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Dios. Qué diferente en David, ¿no? Siempre iba al Señor, ¿subo? Y el Señor decía, no subas porque no te lo voy a entregar. Así es. Y siempre le consultaba, y justamente es lo que Dios quiere, que siempre le estemos consultando a Él. Entonces vemos que todo lo que tenga que lidiar, a ver, qué de bonito puede tener una fiesta donde hay fantasmas, hablando de espíritus, a donde hay muerte, sangre. Por cierto, miré una casa que pusieron, no sentí feo, así como, ay, me asustó, sino la persona en su puerta puso las tapes esos que ponen cuando hay un asesinato. Y sangre, y así chorreando la sangre, y digo, ¿asesinatos? Yo creo que es una de las cosas más terribles, o sea, como no hay discernimiento. Exacto, ni sentido común siquiera. Entonces, hablamos de culto y de idolatría, y todo eso tiene una fuente, y la fuente es terrenal, de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esa es una obra de la carne. Entonces Santiago 3:15 nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Todo lo que sea, porque yo me imagino, yo pienso, no tiene nada de malo, no me interesa saber la palabra de Dios, a mí me va bien así, lo busco así, tiene que ver con una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Sí, en la escritura en Gálatas 5:20 hace un listado de algunas, entre muchas,
de las obras de la carne. Y una de ellas, que es lo que menciona en estos versículos que hemos estado leyendo, habla de la idolatría y de la hechicería. Es una obra de la carne del Totalmente, hombre. es de lo que el hombre puede llegar a hacer Ujú. sin tener el conocimiento de Dios. Hay una necesidad por ser un ser espiritual de adorar, porque fuimos creados para adorarle, pero al no tener la vida de Jesús, la gente puede buscar otras fuentes y sí llegar a tener contactos con espíritus, pero no con el de Dios. Así es. Y de ahí que vienen muchos cultos a ángeles, cultos cuando Jesús o Dios en su palabra marca perfectamente bien que el único al que hay que adorar es a Dios. Solo adorar. Incluso Juan en la isla de Patmos iba a adorar al ángel y el mismo ángel le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, yo sirvo a Dios, tú sirves a Dios, al único que hay que adorar es al Señor. Bien, pues llegamos a la conclusión de este tema. Ok, como hijas de Dios tenemos el llamado a hacer luz en la tierra, a compartir el mensaje de la palabra de Dios a todo aquel que está en tinieblas, para que sean abiertos sus ojos, alumbrado su corazón, y se aparten de todas estas prácticas de oscuridad. Empecemos primeramente en nuestra casa con nuestros hijos, instruirlos es muy importante para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Y en Efesios 5:11 nos dice, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Y eso nos corresponde a nosotras, a ti y a mí, como hijas de Dios. Dios nos ha respondido ya en su palabra. ¿Qué dice Dios? Bueno, ya aprendimos qué dice Dios y hemos visto acerca de las advertencias del peligro a nuestras almas y cómo puede llegar a enlazarse a la mentira y a la fantasía para adquirir el remedio a las tragedias y a las necesidades humanas. Pero 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La verdadera paz, hermanas, la seguridad en el futuro, el amor, lo encontramos en Cristo Jesús. Fuera de ahí, todo es una mentira. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, te damos gracias por esta tu palabra y porque respondes a todas nuestras preguntas. Y sé que tu palabra está muy, muy cerca, Señor. Sé que en cada hogar mínimo habrá una Biblia y si no, Dios, tú pon el querer como el hacer para que lean cada una de nosotras, aprendamos qué dices tú para no vivir engañadas, para no vivir enlazadas, alguna práctica, Señor, que ofenda, Señor. Por favor, protege, Señor, y bendice cada hogar, cada familia, Señor Todopoderoso, alumbrándola con tu presencia, con el conocimiento, con la sabiduría que desciende del cielo. Te doy gracias, Señor, porque ese conocimiento y esa sabiduría produce en nosotros paz, produce en nosotros justicia, produce en nosotros amor y es amable y es buena. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.